de cumbres mundiales que también uno puede decir son antecedentes de la Agenda 2030. La Agenda 2030 no nace de por sí como una cosa aislada, sino que uno podría decir que hay como dos grandes antecedentes o hitos importantes en lo que es la definición de la agenda. Uno lo mencionó recién la vicegobernadora Laura, los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Los ODM fue una iniciativa que comienza en el año 2000 y tenía como meta 2015. O sea, eran 15 años, periodo en el cual los países debían alcanzar determinadas metas. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio eran 8 grandes objetivos, donde el primero tenía que ver con pobreza, el segundo tenía que ver con educación, el tercero tenía que ver con género, después había 3 relacionados con salud, un objetivo relacionado con mortalidad infantil, el otro con mortalidad materna y el otro con enfermedades infectocontagiosas, y había un 7º objetivo que tenía que ver con ambiente y donde estaba también todo lo relacionado con agua, con saneamiento, etcétera, y un objetivo último que era la cooperación internacional o la alianza global para el logro de los objetivos. Era una iniciativa muy social, muy puesto el tema en lo social. Tanto es así que, bueno, salud tenía 3 de los 7 objetivos, estaba el de pobreza. Ahí, para la Argentina fue una cuestión interesante porque en su momento, estoy hablando año 2003-2004, la Argentina decide incorporar un objetivo porque faltaba la cuestión del trabajo en esa agenda. Curiosamente faltaba la cuestión del trabajo, siendo tan esencial para nuestras sociedades. Y sobre todo para la nuestra. Estábamos saliendo de la crisis de fin del 2001-2002, teníamos un índice de desocupación muy alto, de manera que en su momento el Gobierno Nacional junto con Naciones Unidas decidieron incorporar para la Argentina un objetivo. El objetivo del trabajo, con metas también fijadas al 2015. ¿Por qué menciono esto? Porque eso fue un ejemplo de cómo una iniciativa de Naciones Unidas tiene que poder adaptarse a la realidad de cada país, a la realidad de cada provincia, a la realidad de cada municipio. Ese es el objetivo de estas iniciativas. Si estas iniciativas son un paquete que ya está cerrado y que los países tienen que cumplir sí o sí y no pueden hacerle modificaciones, recrearlas, ponerle lo suyo, lo que tiene que ver con su realidad, esa iniciativa no sirve, ¿sí? De manera que ese ya fue un ejemplo que después fue copiado por otros países de cómo una iniciativa que aparece muy global, firmada por 193 países, tiene que poder adaptarse, hacerse carne en la realidad nacional, en un territorio determinado. Por eso lo menciono, ¿sí? Porque con la Agenda 2030 estamos haciendo lo mismo nosotros acá en Argentina y ya es una sugerencia de Naciones Unidas que cada país haga una priorización en función de sus necesidades, de sus realidades, haga adaptaciones de las metas, después les voy a comentar algunas, por ejemplo, de manera que realmente la iniciativa le sirva a una sociedad y no sea como una cosa impuesta que viene de arriba y que es algo uniforme, ¿sí? De manera que estas iniciativas tienen que guardar... hay una tensión entre guardar en general las metas, ¿sí? y los indicadores
y por otro lado que pueda adaptarse a la realidad. Lo primero tiene que ser posible también, porque si no es muy difícil comparar. Es decir, si nosotros en general no utilizamos indicadores que están consensuados con otros países y que ya están uniformizados, después no podemos comparar y ver, bueno, cuánto avanzó un país y cuánto avanzó el otro. Pero a su vez, esa agenda tiene que ser lo suficientemente flexible como para que incorpore indicadores que a lo mejor otros países no incorporan, como que ponga metas más ambiciosas que otros países, etc. ¿Se entiende? De manera que en estas iniciativas hay una tensión entre lograr que la agenda abarque a todos y que sea un punto de referencia para todos los países, pero que a su vez esa agenda tenga la suficiente flexibilidad o que cada país la haga flexible de manera que le sirva y sea punto de referencia, sirva como un referente para su planificación estratégica. De manera que entonces, los ODM, la Declaración del Milenio y los Objetivos del Milenio fue como el antecedente, uno de los grandes antecedentes. Pero claro, era una agenda muy social. Una agenda muy social, era una agenda donde, como decía Laura, no estaban claramente definidos en muchas veces cuáles eran las metas que los países deberían cumplir, o sea, el indicador cuantitativo, porque uno puede expresar, bueno, erradicar el hambre. Ahora, eso debe estar expresado en un indicador y en una meta cuantitativa. Si no, ustedes ya saben que lo que no se puede medir no se puede evaluar, de manera que tiene que haber una meta cuantitativa. Era una meta muy social y yo les diría también, como limitación de lo que eran los objetivos del milenio, era una iniciativa muy centrada en el papel del Estado y dentro del Estado del Poder Ejecutivo, ¿sí? Políticas públicas. No había en el desarrollo de la agenda un incentivo a la participación de la sociedad civil, del sector empresario, inclusive de los parlamentos, del Poder Judicial. Estaba muy centrada en el Estado y dentro del Estado en el Poder Ejecutivo, en la formulación misma de la agenda. Vamos a ver que con la Agenda 2030 es muy distinto. Entonces tenemos los ODM y yo diría la agenda que terminó en el 2015 y la otra gran iniciativa que es de donde se nutre también la Agenda 2030 fue la Cumbre de Río +20. La Cumbre de Río +20 en el 2012, donde aparece claramente la cuestión ambiental y el desafío de la cuestión ambiental a nivel global, ¿no? Donde se plantea, bueno, si seguimos así manejándonos en relación con el ambiente, con todo lo que implica el cambio climático, etcétera, si nos seguimos moviendo de esta manera, el planeta no resiste. De manera que a partir de Río +20 y de la declaración del milenio del año 2000, comienza un periodo de negociaciones a nivel global. Grandes foros, reuniones de expertos. Hubo 2 años de negociaciones entre fines del 2012 y el 2015, ¿sí? Y aquí aparece también la reducción de la conferencia de riesgo de desastre de Sendai, todo este periodo de negociaciones y estos después, hasta que finalmente en septiembre de 2015 se lanza la Agenda 2030. La Agenda 2030, que son 17 grandes objetivos, 169 metas, más de 320 indicadores. Ahora los vamos a repasar. Quiero referirme también a una cumbre muy importante en relación con la Agenda 2030 que fue en diciembre de ese mismo año, 2015,
la Conferencia sobre Financiación para el Desarrollo de Addis Abeba y la Conferencia de Cambio Climático del 2015 en París, también en diciembre del 2015. ¿Por qué menciono la de financiamiento? Porque fue una cumbre inmediatamente posterior a la Agenda 2030 y ahí se habló del tema del financiamiento, o sea, de cómo financiar esta agenda y cómo los países tenían que contribuir, los países desarrollados, ¿no? Sobre todo teniendo el antecedente negativo de lo que fue la cumbre, de lo que fue la Declaración del Milenio y la agenda de los ODM, donde los países desarrollados se habían comprometido a poner el 0,7% de su PBI para el desarrollo, para los países en vías de desarrollo, y solamente 3 o 4 países lo cumplieron, ese compromiso. Los países nórdicos, Noruega, Dinamarca, Suecia. El resto de los países no cumplieron con ese compromiso. Bueno, la cumbre de Addis Abeba reafirmó ese compromiso. Veamos ahora, bueno, veamos efectivamente los países desarrollados cuánto van a poner para el financiamiento de esta agenda. Desde ya les comento, la Argentina como país de renta media es muy raro que reciba grandes cantidades de dinero de financiamiento internacional. Va a estar más dirigido a los países más pobres, sobre todo a los países africanos. Ustedes saben que en general los países latinoamericanos están dentro de ese rango que se llama países de renta media, donde no somos ni pobres, ni ricos, ni desarrollados, de manera que en lo que hace a financiamiento no es mucho lo que vamos a recibir. Por otro lado, es un lindo desafío ver cómo nosotros como país podemos encontrar los medios y las vías para el logro de las metas que nos propongamos. Bueno, esto respecto un poco de los antecedentes. Ahí está. Bueno, acá no se lee, simplemente yo los invito que en algún momento, cuando puedan, ingresen a la página de Naciones Unidas o a la página del Consejo nuestro, odsargentina.gov.ar, odsargentina, todo junto, .gov.ar, donde van a encontrar todos los materiales de los cuales vamos a hablar ahora en la mañana, y está también el documento fundacional, que es la declaración Transformar Nuestro Mundo, es la declaración que tiene, donde están la visión, principios y compromisos de la Agenda 2030. Esta Agenda 2030, ¿qué se propone? Es una agenda que propone hablar del desarrollo. ¿Pero qué tipo de desarrollo? Un desarrollo que conjugue virtuosamente, que interrelacione virtuosamente 3 dimensiones: la dimensión social, la económica y la ambiental. Es decir, lo que plantea la Agenda 2030 es que el crecimiento económico no basta, que el cuidado del ambiente tampoco basta, que avanzar solamente en la cuestión social a costa de lo que es el cuidado del ambiente tampoco es suficiente, sino que tiene que haber una interrelación entre las 3 esferas: la esfera social, la esfera ambiental o ecológica y la esfera económica. Ese es el núcleo, si ustedes quieren, de la visión que tiene la Agenda 2030. Nosotros, en general, desde el Consejo, le estamos agregando una 4ª dimensión o una 4ª esfera que tiene que ver con la cuestión institucional, de la cual después vamos a hablar, pero el tema institucional, que está básicamente reflejado, como mencionaba la vicegobernadora, en el ODS 16,
es fundamental. A ver, es fundamental para nuestras sociedades latinoamericanas, ¿sí? Yo creo, después si quieren hablamos un poco, nos detenemos en eso. Creo que lo que aparece en el objetivo 16, las metas, las cuestiones, los temas, son claves para avanzar efectivamente en un desarrollo de este tipo. Bueno, esto es lo que plantea la Agenda 2030. Ahora, curiosamente, nosotros, es interesante también mencionar que paralelamente al nacimiento de la Agenda 2030, ahí en septiembre del 2015, un mes y medio antes, la Iglesia, el Papa Francisco, lanza Laudato Si, la encíclica ambiental, que si uno la lee, es una encíclica que no está pensada solo para los cristianos o los católicos. Es una encíclica a la cual uno puede adherir aunque no sea de esa confesión religiosa. La encíclica Laudato Si tiene muchos puntos en contacto con la Agenda 2030. Tanto es así que la Agenda 2030 se lanza en la Asamblea General de Naciones Unidas y al día siguiente de la presentación de la Agenda 2030, el Papa Francisco habla en la Asamblea de Naciones Unidas acerca de Laudato Si y acerca de la Agenda 2030. Y es interesante leer el mensaje que lanza el Papa en esa oportunidad, porque hace mención a la Agenda 2030, a los puntos de coincidencia, pero también advierte sobre cuestiones que los países van a tener que tener en cuenta, ¿sí? Donde yo diría que Laudato Si y que el Papa en esa oportunidad se enfoca en cuestiones que hacen a la Agenda 2030, pero les advierte a los países, es cierto esto, los países tenemos que avanzar en este tipo de desarrollo, pero no olvidemos que siempre los más perjudicados por la degradación del ambiente, por un crecimiento económico inequitativo, son los más pobres, los más vulnerables, y les dice a los dirigentes, avancemos con esta agenda, ojo, porque las iniciativas anteriores muchas veces han quedado en buenas intenciones, de manera que acá está la oportunidad por fin de avanzar en una agenda que efectivamente sea constructiva, sea para el bienestar de todos, pero no deja de advertir eso. De manera que nosotros podemos también leer la Agenda 2030 en relación con Laudato Si. Tanto es así que a nivel nacional ya nos hemos reunido en 4 oportunidades con las organizaciones sociales basadas en la fe para trabajar la Agenda 2030. Es decir, nos hemos reunido no solamente con Cáritas y con la Pastoral Social de la Iglesia Católica, sino que nos hemos reunido con las organizaciones sociales del judaísmo, es decir, con AMIA, con las organizaciones sociales que están trabajando en el islamismo, con las organizaciones sociales que pertenecen a la Iglesia luterana, presbiteriana. ¿Por qué? Porque la Agenda 2030 encierra un conjunto de valores, ¿sí?, que nos convocan a todos, y no solamente como ciudadanos, sino inclusive como consumidores. Y esto después me gustaría mencionarlo otra vez, cómo cada uno de nosotros está interpelado de alguna manera por la agenda y que tiene valores que pueden ser compartidos por todos. Bien, de manera que esta agenda tiene estas dimensiones, que el cuidado del planeta está enfocado en las personas, ¿sí? Recordemos que
hay que mencionar que la Agenda 2030 está basada en el ejercicio efectivo y pleno de los derechos de cada uno como persona. Es decir, que detrás de cada meta, detrás de cada una de las cuestiones que plantea la Agenda 2030 hay un derecho. Si ustedes me preguntan, ¿la Agenda 2030 es vinculante? Es decir, ¿hay una obligación, hay una sanción si un país no cumple con la Agenda 2030? No, de ninguna manera. Hubo en las negociaciones previas toda una discusión acerca si la Agenda 2030 debería ser vinculante. Es decir, si Naciones Unidas podría sancionar a algún país que no cumple con la agenda o la abandona o no cumple con las metas. No es así, no es vinculante. Pero si ustedes comienzan a ver cada una de las metas y de los temas que aparecen en la Agenda 2030, hay alguna cumbre, alguna declaración de derechos que está detrás de esa meta, de manera que de alguna manera es vinculante la Agenda 2030, porque supone el ejercicio efectivo de un determinado derecho. De manera que entonces aparece la cuestión del planeta, las personas, la prosperidad, ¿sí?, la paz como un elemento también importante de la agenda y las alianzas. Es decir, esta iniciativa no se puede lograr si no hay una alianzas a nivel global y dentro de cada país. Bien, veamos un poco de los 17 objetivos. No vamos a ver las 169 metas porque sería muy aburrido, eso lo van a hacer ustedes en la medida que les interese. Tenemos el fin de la pobreza, el 1, el 2 tiene que ver con hambre, todo lo que es seguridad alimentaria aparece acá, salud y bienestar, o sea, todo lo que en los ODM estaba en 3 grandes objetivos, acá está en un solo objetivo que tiene que ver con salud, el 4 tiene que ver con educación de calidad, el 5 es relacionado con género, es uno de los objetivos que más estamos trabajando y que más está trabajando la sociedad civil actual, hoy por hoy, el tema de género. Agua limpia y saneamiento es el 6. El 7 tiene que ver con energía asequible y no contaminante. Un tema clave para nosotros, les comento, ya hemos tenido 2 encuentros regionales abocados específicamente al tema de energía, uno en Corrientes y otro en Neuquén, el uso de la energía, ¿sí? El 8 tiene que ver con todo lo que es trabajo decente, el 9, industria, innovación e infraestructura. 10, objetivo 10, reducción de las desigualdades. Me detengo en Los objetivos del milenio, en los objetivos del milenio no aparecía el tema de la desigualdad. O sea, segunda curiosidad de una iniciativa global. La primera, no aparecía el tema del trabajo. La segunda, no hacía mención al tema de la desigualdad. Desigualdad que para nuestros países latinoamericanos es clave. Ustedes saben, se suele repetir que Latinoamérica es la región más desigual del planeta. Es decir, no es donde hay los mayores índices de pobreza. No, desigual en el sentido que la brecha que hay entre el sector más rico y el sector más pobre es la más amplia de todo el mundo, ¿sí? Entonces no aparecía el tema de la desigualdad. El objetivo 10 fue un logro, y fue un logro de los países en vías de desarrollo. En todo este proceso de negociación, hubo un actor importante que es este grupo de países que es el G77 más China, donde está Argentina, que son los países en vías de desarrollo. El G77 fue el grupo que insistió en que apareciera un objetivo que tiene que ver con desigualdad. Y también hay que mencionar
fue el grupo de países que logró que la agenda tuviera ese componente social importante como lo tiene ahora. ¿Por qué? Porque en todo el proceso previo de negociaciones había una tendencia y había un grupo de países que querían hacer una agenda muy ambiental. Es decir, los europeos querían que la agenda fuera muy ambiental porque hoy por hoy para ellos esa es la preocupación más fuerte, la cuestión ambiental. Y había países latinoamericanos que acompañaban esa idea. Colombia, por ejemplo, Bolivia, Perú, estaban de alguna manera de acuerdo en que la agenda tuviera un acento ambiental, fundamentalmente. El grupo de países de G77 más China logró que la dimensión social apareciera como tan importante como la ambiental y como la económica. De manera que la cuestión del objetivo 10 es clave, porque habla de la desigualdad entre países y de la desigualdad al interior de los países. De manera que es un objetivo que podemos trabajar en nuestras comunidades muy fuertemente. ¿Por qué? Porque no tiene que ver solamente con la desigualdad dentro de un país, entre las regiones. Es un objetivo que uno puede trabajar a nivel territorial, dentro de un municipio, dentro de una ciudad. Hay desigualdades, hay áreas, hay barrios que son más avanzados o que tienen un mejor crecimiento que otros. De manera que el objetivo 10 puede ser trabajado a nivel global, puede ser trabajado dentro de un país entre las diferentes regiones. Por ejemplo, en nuestro país, bueno, ver el objetivo 10 cómo impacta en la simetría que hay entre el NOA, NEA, el centro, Cuyo, el sur, ¿sí? Pero lo podemos trabajar dentro de una ciudad, dentro de un municipio. Bien, el objetivo 10, el objetivo 11, otra novedad de esta agenda, es un objetivo específico para los municipios, ciudades y comunidades sostenibles. Esto es darle a las ciudades, a los municipios el papel que realmente tienen y que en las iniciativas anteriores estaba un tanto oculto. Este es un ODS específico para que lo trabajen los municipios y nosotros ya hemos tomado el desafío de cómo trabajarlo con los municipios y ya dentro en el Consejo, en la página web, y ya tenemos impreso un manual de adaptación a nivel local de los ODS, ¿sí? Que se puede tener en la página web y estamos haciendo ediciones para poder distribuirlo a cada municipio de nuestro país, así que los municipios de la provincia de Mendoza lo van a poder tener. De manera que de darle el lugar que tienen los municipios, porque en última instancia cualquier política que apunte a los ODS se tiene que resolver o ejecutar en un territorio, en un municipio. De manera que ahí el intendente, la gestión municipal, el consejo deliberante, las organizaciones, las fuerzas vivas que se llaman de un municipio, la Cámara de Comercio, el sistema educativo, etcétera, tienen un papel fundamental en esto, ¿sí? De manera que los ODS tienen que hacerse carne, aterrizar en un territorio. El objetivo 11, entonces, clave, también importante en lo que es la Agenda 2030, producción y consumo responsable. El objetivo 12, un objetivo que interpela, desafía a las empresas, el modo de producción, que desafía también a los estados, pero que nos desafía también a nosotros como consumidores, Es decir, nosotros no solamente como ciudadanos, sino como consumidores, cómo es el consumo nuestro, es un aporte que podemos hacer también a los objetivos de desarrollo sostenible desde nuestra propia realidad.
el 13 que tiene que ver con cambio climático, 14, vida submarina. Bueno, creo que Mendoza no va a trabajar el de vida submarina, pero dentro de lo que es el vida submarina está toda la cuestión del cuidado, no solamente de los océanos, sino de los mares y de los ríos y de los cursos de agua, de manera que desde esa perspectiva se puede trabajar en una provincia. Y les aseguro, hace unos meses hubo un encuentro de Naciones Unidas en Buenos Aires sobre el objetivo 14, la cantidad de ONGs, de organizaciones no gubernamentales que están trabajando el cuidado de los mares, de los ríos. Bueno, es impresionante. El 15, vida de ecosistemas terrestres. Bueno, eso ustedes, Mendoza, provincia privilegiada por eso, bueno, es un objetivo también importante. Vean la cantidad de objetivos que tienen que ver con el ambiente. El 16 tiene que ver con paz, justicia, instituciones sólidas, después nos vamos a detener en eso. Y el 17 de alianzas globales para el desarrollo, ¿sí? Vos avísame cuando tengamos que cortar, para un break. Bueno, bien. De manera que tenemos entonces 17 objetivos, 169 metas y más de 311 indicadores, ¿sí? Y acá están las metas, las Naciones Unidas. ¿Qué ha hecho? Lograron un consenso en cuanto a la cantidad de metas, lograron un consenso en cuanto a indicadores posibles que se les propone a cada uno de los países para que cada uno de los países lo trabaje, ¿sí? Acá hay una referencia, fíjense, hay una comparación entre lo que es los objetivos de desarrollo sostenible, que están acá, y estos eran los objetivos del milenio. Como ustedes ven, aparecen, bueno, son 17, en su momento eran 8 los ODM, y cómo hay cuestiones que los ODM no tocaban y que los ODS sí han incorporado como una agenda global. Bien. Bueno, dentro del Gobierno Nacional, el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales es el organismo a cargo de lo que es la implementación de la agenda. Es decir, ¿qué significa esto? Al momento de que el país tenía que empezar a hacer este proceso de adaptación y de tomar la Agenda 2030 y encarnarla en nuestro país, el Consejo aparecía como el organismo natural. ¿Por qué? Primero porque el Consejo era el organismo que había trabajado ya los ODM, es decir, la Agenda del Milenio. Y segundo, porque por sus características, por su mandato, por su misión, el Consejo es un organismo transversal a todo el organigrama nacional, a toda la estructura del Estado. Nosotros como Consejo lo que hacemos es articular y coordinar la acción, la actividad, las políticas de todo el organismo, de todos los ministerios nacionales. De manera que el Consejo aparece como el organismo natural para hacer la coordinación justamente de una iniciativa que atraviesa y que toca todos los ministerios, ¿sí? Por eso el Consejo es el organismo que está a cargo de llevar adelante esto. A ver, aclaremos. Los responsables de las políticas y de los programas son los ministerios. Son ellos los que tienen además el presupuesto. Nosotros no ejecutamos políticas. Nosotros no ejecutamos planes y programas relacionados con los ODS. Lo que hacemos es articular, coordinar y sobre todo ayudarlos, primero a los ministerios a que fijen las metas, a que fijen los indicadores y después hacer el seguimiento, la evaluación, bueno, cómo vamos en relación con la Agenda 2030.
Esa es una tarea que estamos haciendo junto con el INDEC, ¿sí? Con el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Es decir, junto con el sistema estadístico vamos a ir haciendo el análisis, el seguimiento de cómo va la agenda, si se va logrando las metas, ¿sí? Esta es una agenda que a su vez a nivel regional también se está trabajando. O sea, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, que tiene la sede en Santiago de Chile, está haciendo el seguimiento regional. Nosotros como país también ya hemos tenido 2 encuentros con la CEPAL, de manera que a nivel latinoamericano también se está trabajando en el seguimiento de esto. Nosotros como Consejo hicimos en abril de este año, convocamos a los países del Mercosur ampliado, es decir, no solamente a Paraguay, Brasil y Uruguay, sino Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela y Colombia. Los convocamos a un encuentro en Buenos Aires para comenzar a ver, bueno, cómo podemos trabajar a nivel del Mercosur, cómo podemos intercambiar experiencias, ver buenas prácticas, cómo está llevando adelante cada uno la agenda para ir aprendiendo del otro, ¿sí? De manera que vamos a tener también un seguimiento regional de la Agenda 2030. Bueno, y si no, si te parece, antes de entrar ya en el proceso argentino, en el proceso nacional, paramos. Sí, en realidad yo quiero contextualizar un poco las obligaciones que tenemos concretamente como mendocinos frente a este panorama que nos ha hecho Luis, que es el panorama global. Esta capacitación tiene un sentido muy preciso y yo les agradezco que estén, porque veo que están casi todos los ámbitos del Estado representados, están la mayoría de los ministerios. Y la verdad es que el desafío que ha asumido Mendoza, que ha firmado el gobernador, es el de implementar las metas en la provincia. Es decir, que ahora de lo que se trata es de elegir las metas y los indicadores con los cuales vamos a medir nuestros avances en línea con este trabajo. Tengo que decir que Mendoza es la única provincia que no ha adaptado sus metas, es más, que no tiene metas presentadas a Nación. Con lo cual es una incógnita. Imagínense cómo ha podido Luis presentar un informe nacional a las Naciones Unidas sin nuestra información. Esto es lo que hoy está pasando hoy. Digamos, Mendoza no tiene presencia. Lo que hemos tratado de hacer es suscribir el convenio justamente con el Poder Ejecutivo, que ahí es donde va a estar el grueso de la obligación, y establecer quién va a ser el encargado de perseguir a todos los ministerios para justamente adecuar las metas y los indicadores. Lo bueno es que en todos los ministerios hay un trabajo que se está haciendo. Entonces, es más, desde la DEIE, hoy me decía Facundo Bifi, me decía, qué bueno esto, porque vos estás por la DEIE, que sentís, qué suerte. Porque vos vas a ser, digamos, ustedes son la gran herramienta para hacer esto. Me decía, mira, me di cuenta que Mendoza no estaba y me puse a trabajar, pero claro, se puso a trabajar como en soledad, así que está bueno, muy contento de que tengamos esta instancia. No estamos acá solamente por una capacitación, digamos, teórica. A lo que se ha comprometido Mendoza es a fijar metas e indicadores, y este trabajo hay que hacerlo también a nivel municipal. Entonces nos vamos a abocar fervientemente a eso, pero ¿en qué marco? ¿Cómo lo vamos a hacer? En Mendoza hay un ministro que tiene la misma función que tiene Luis a nivel nacional, que es el secretario de Ordenamiento Territorial y Ambiente. ¿Por qué es él? Bueno, porque lo dijo muy claro Luis. La forma de aplicar las políticas es territorialmente. Entonces el plan, que además tiene una gran herramienta, que todavía no se vislumbra claramente, pero que dentro de poco la van a empezar a ver con más claridad, es una herramienta que ni siquiera tiene Nación para poder cumplir esto. Y es que tiene una planificación anual por resultados. Entonces, de estar al final, me parece que nos vamos a poner, digamos, a la vanguardia, porque todos los años cada ministerio va a tener que establecer metas justamente operativas anuales vinculadas con el plan de ordenamiento, con el plan estratégico y con esto. ¿Cuál es la buena noticia? Que las metas son en gran parte comunes. Entonces, abocándose a una meta,
se pueden cumplir tanto los ODS, el Plan de Ordenamiento Territorial o el Plan Estratégico de Mendoza 2030. Esta es la noticia. Nosotros enseguida vamos a mostrar en 3 minutos cómo trabajamos en la unidad de enlace alineando todos los objetivos con el Consejo Científico Asesor para que esto sea mucho más fácil. La verdad es que tenemos una gran oportunidad. Creo que este es el primer disparador de una serie de capacitaciones. Luis está dispuesto a volver, sobre todo para construir las fichas de indicadores y de metas. Y me parece que también para darle una mano a los municipios, que tienen un desafío importante con el plan de ordenamiento. Y ahora con ese manual que veo que es un poquito gordito, digo, me parece que van a necesitar también apoyo. No sé si alguien de algún municipio está en este momento, de Guaymallén, que vi que Cintia se tuvo que ir. Bueno, los vamos a usar como testigos, ya que están acá. Guaymallén tiene, además, mucho compromiso con el plan de ordenamiento y tiene un espacio de planificación. Así que va a ser buenísimo, ahí que está la gente de la DEGI, usar al municipio, también a un municipio comprometido como Guaymallén de testigo. Desgraciadamente Humberto Migliorense no ha podido estar, la silla vacía es la de él, ha tenido un problemita personal, pero él por supuesto también está dispuesto a liderar todo este proceso y a ayudar a todos, digamos, en esta construcción. En el bloque que viene vamos a trabajar sobre todo en el sistema nacional, en las metas nacionales y por ahí en alguna referencia al Informe Nacional de Naciones Unidas. A ver, ¿cómo estamos como país en esto? ¿Cómo está todos menos nosotros? Porque no aportamos ninguna información, pero bueno, eso tiene que ser reparado, eso dentro de un año tenemos que estar acá para decir cómo contribuimos realmente a que los objetivos nacionales se cumplan. Bueno, muchas gracias, paramos 5 minutos y seguimos. Los invitamos a un break y en 5 minutos, como decía la doctora Lara, retomamos el segundo bloque.